Bueno, a ver, ayer, para ponernos un poco a tono, estábamos intentando responder esta pregunta. Teníamos un sistema de referencia ubicado sobre la provincia de Santa Fe, bueno, también una parte de Entre Ríos y Corrientes, con su origen en María Juana, con el eje X en orientación oeste-este y el eje Y en orientación sur-norte. Y estábamos interesados primero trabajamos en esta región rectangular, bien, que definimos ayer, que al fin y al cabo era nuestro dominio de trabajo, y lo que proponíamos era este campo que tienen ahí, eh, que lo que hacía era a cada una de las ubicaciones dentro de este rectángulo, dadas por sus coordenadas X e Y, eh, asignarle una temperatura, ¿bien? La temperatura promedio durante el año. Entonces habíamos analizado ayer que con el mapa de contorno esa temperatura promedio crecía hacia el norte y hacia el este. Habíamos propuesto que parecía crecer más rápidamente hacia el norte que hacia el este. Y analizamos eso en una localidad específicamente, que era San Justo, que está en el punto de coordenada 100-100, que está ahí marcado en violeta. Entonces, para hacer eso, la estrategia que habíamos utilizado era, en primer lugar, fijar una de las dos variables, tomar un valor constante, justamente la que corresponde a la posición de San Justo, por ejemplo, en este caso 100, en Y, y de este modo trabajábamos solamente con los puntos que estaban incluidos en ese segmentito de recta que está ahí graficado, es decir, aquellos puntos donde X podía variar entre 0 y 300, lógicamente, mientras que Y era constante e igual a 100. Eso lo hicimos porque nos representaba una cierta ventaja a la hora de trabajar numéricamente, porque podíamos transformar este campo escalar en una función escalar. Bien, reemplazábamos y por 100, por lo tanto ahora la temperatura solamente dependía de X para estos puntos. Obteníamos esta expresión que podíamos graficarla como si fuera una función escalar, porque es una función escalar, en definitiva. Bien, es decir, ya ahora no teníamos que representarla en R3, sino podíamos representarla en R2, bien, la temperatura en función de X. Y veíamos ahí que a medida que crecía X, es decir, que nos movíamos hacia el este, la temperatura promedio crecía como habíamos predicho. Y eso también lo relacionábamos con una traza. Bien, si esto lo pensábamos ya no en R2, sino en R3, fijar Y en 100 lo podíamos pensar como un plano. Bien, un plano paralelo al plano coordenado XZ. Bien, en este caso sería XT, ¿no? Que es este que está aquí, que intersecaba a la superficie, que era la gráfica de este campo, en esta curva, en R3. Bien, y esta curva sería la traza. Bien, que dijimos, la traza es una curva en R3. Para relacionar esta traza con esta curva en R2, lo que teníamos que hacer era proyectarla, ¿no? Digamos, eliminar una de sus coordenadas de los puntos, eliminábamos la coordenada Y y nos quedábamos solamente con las otras dos. Entonces concluimos que la temperatura crecía hacia el este. Hicimos lo mismo fijando ahora X, es decir, moviéndonos en un eje sur-norte, sin movernos en un eje este-oeste. Hicimos lo mismo, fijamos X en 100, transformamos el campo en una función escalar que solamente dependa de Y ahora, la graficamos, comprobamos que realmente si fijábamos X mientras aumentábamos Y, es decir, mientras nos movíamos hacia el norte, la temperatura crecía, lo mismo que antes, y también lo relacionamos con una traza, pero ahora en vez de usar un plano paralelo al XZ, al XT, ahora usamos al YZ, ¿bien? Al IT, en este caso. Está ahí la traza en 3 dimensiones y su proyección en 2 dimensiones. Y concluimos que la temperatura crecía hacia el norte. Pero ayer me hicieron una pregunta que era muy interesante. Es, bueno, este proceso yo lo puedo hacer si tengo un punto en particular. Si estoy trabajando en el punto 100-100, entonces ahí puedo, digamos, fijar las coordenadas, pero puedo sacar conclusiones generales. Es decir, puedo sacar conclusiones para cualquier punto sin necesidad de tomar un punto en particular, un ejemplo y hacer todo esto que hice. Y la respuesta es sí. Ayer lo que hicimos también fue, para analizar este comportamiento, relacionar con la idea de derivada. Es una idea del cálculo que nosotros ya estudiamos en Matemática 1 y también
con funciones vectoriales, por ejemplo, donde sabíamos que las derivadas representaban, si lo pensábamos en su interpretación física, estas razones de cambio, ¿no? Las velocidades de cambio. Entonces, lo que podíamos hacer en estas dos funciones escalares que obtuvimos al mantener y constante o x constante, es hallar la derivada en este punto, o sea, en x igual a 100 en este caso, o en y igual a 100 en este caso. Bien, eso lo podíamos pensar gráficamente como la pendiente de la recta tangente también, y básicamente al derivar, acá no hice nada nuevo, simplemente estas funciones las derivé y las valoricé en 100, lo que obtuvimos fue 0,005 en el caso de t en función de x y 0,025 en el caso de t en función de y. Entonces concluíamos que no solo que en los dos casos la temperatura aumentaba si nos movíamos hacia el este o hacia el norte, sino que cuando nos movíamos hacia el norte, esa temperatura aumentaba con mayor velocidad, desde San Justo, ¿no? Y más o menos 5 veces más rápido que si nos movíamos hacia el este. Ahí terminamos ayer. Ahora, esto, lo que hicimos, se puede generalizar. ¿Bien? Fíjense que nosotros lo que, para pensarlo ya más abstractamente y no en un ejemplo, lo que hicimos fue decir, bueno, yo estoy en un punto cualquiera, perteneciente a mi dominio. Ahora, lo que yo estoy queriendo ver es cómo varía la imagen, cómo varía z, en este caso t, cómo varía la temperatura, si me muevo variando una de las dos variables. Es decir, cómo varía t si solamente cambia y, que sería el caso naranja, el de la derecha, o cómo varía t si solamente cambia x, que sería el caso rosa, el de la izquierda, mientras que la otra variable se mantiene constante en cada caso. O sea, si varía y, en el caso de la derecha, yo tengo que fijar x constante, bien, la x del punto que me interesa. Mientras que si dejo que varíe x, tengo que fijar y constante, bien, el y del punto que me interesa. Eso es algo que puedo pensar y puedo hacer para cualquier punto. Lo único que tengo que hacer es transformar mi campo en una función escalar, manteniendo constante una de las dos variables, y derivar con respecto a la otra. Bien. Entonces, eso tiene que ver con la idea, con una forma, o sea, es y será, vamos a definirlo como una forma de derivar campos escalares, pero ahora lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo podemos definir y acercarnos a esa idea de derivación para campos escalares? Entonces, vamos hacia ahí. Primero, un repaso que ya lo hicimos hace poquito con las funciones vectoriales, pero vuelve a aparecer, que es a qué vamos a llamar derivada. ¿Se acuerdan que cuando repasamos con funciones escalares, vectoriales, lo que les traje fue un poco esto? ¿A qué llamábamos o cuál era la idea general de la derivación? Acá tenían la definición de derivada, o la idea, mejor dicho, el concepto de derivada, para una función escalar. Bien, entonces, en una función escalar, si yo tenía que buscar la derivada de una función en un cierto punto, lo que buscábamos era este cociente primero. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? El cociente que era el incremento de la variable dependiente sobre el incremento de la independiente. Cociente incremental. Muy bien, el cociente incremental, porque era un cociente de incremento. Bien, entonces lo que veíamos era el cambio de una de las variables sobre el cambio de la otra. Y lo que definíamos como derivada, ¿se acuerdan? O sea, eso lo podíamos utilizar como una estrategia, digamos, de aproximación de las derivadas. Bien, o sea, nosotros agarrábamos dos puntos pertenecientes a la función, calculábamos el delta y, el delta x dividíamos y eso nos daba una aproximación a la derivada que era cada vez mejor, bien, y más confiable, mientras más cerca estaban esos dos puntos. Bien, dicho de otra manera, mientras estos deltas tendían a cero. Entonces, la derivada se definía en definitiva como este cociente incremental, pero no
solo el cociente, sino el límite de ese cociente, a qué tendía ese cociente cuando la distancia en x de esos dos puntos se hacía tan chiquita como yo quería. Entonces lo que habíamos dicho es que había dos características fundamentales para definir una derivada, cualquier derivada. Un cociente de incrementos, el incremento de la o las variables dependientes sobre la o las variables independientes, y el límite cuando este delta de variables independientes tiende a ser cero, es decir, acercar lo más que quiera los puntos, el punto móvil y el punto fijo. Bien, repaso rapidísimo, pero ya lo hicimos hace poquito. Ahora, si eso lo llevamos a un campo escalar, vamos a trabajar siempre con un dominio incluido o igual a R2. Lo que tendríamos que plantear para hacer estas derivadas es un límite, lo mismo que antes. Con el incremento de la variable dependiente no tendríamos problema porque tendríamos que buscar un delta z, ¿no? Un delta de imágenes, ¿bien? Que sería la imagen del punto final menos la imagen del punto inicial. Ahí mucho no tenemos, mucha complicación no tenemos. Pero fíjense que acá, si yo tengo que buscar un delta de las variables independientes ahora, lo que tendría que plantear sería un incremento de x y de y, ¿no? Es decir, lo que tengo que plantear en este denominador ya no es el incremento de la variable x. Acá esto lo calculábamos como x final menos x inicial. Pero acá tengo como dos variables. ¿Bien? Entonces, ¿cómo defino este delta xy? ¿Cómo hago que... ¿Cómo calculo la diferencia con dos variables, digamos? ¿Bien? Con las dos variables pertenecientes al punto fijo y al punto móvil, que ahora son puntos en el plano, son puntos con dos coordenadas. Y más aún, ¿cómo hago que ese delta, esa distancia, tienda a cero? Bien, ¿cómo escribo esto desde una perspectiva algebraica para poder resolver este límite? Ese es el gran problema que tiene la definición de derivada, no sé si problema, pero lo nuevo que tiene la definición de derivadas para campos escalares. ¿Bien? Entonces, no hay una definición análoga de derivadas para los campos si las comparamos con las funciones escalares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este delta xy no tiene una única forma de definirse. Ese es el gran punto. Y es lo que hablamos ayer con el límite. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, cuando yo tengo que definir un límite para un campo, tengo que acercarme, o sea, tengo que ver cómo varía el campo si yo me acerco al punto en todas las direcciones posibles. No puedo elegir solo una. ¿Bien? Ese límite va a existir si yo, de cualquier forma que me acerque a ese punto, siempre las imágenes tienden al mismo valor. Si me acerco de alguna manera y tienden a un valor, pero me acerco de otra manera y tienden a otro, entonces ese límite no existe. Acá pasa igual. ¿Cómo hago para que ese punto móvil se acerque a mi punto fijo? Tengo que analizar todas las posibilidades. ¿Puedo analizar todas las posibilidades? Entonces vamos a analizar un poco cómo solucionamos este problema. Entonces, la conclusión final de aquí, o sea, más que la conclusión sería como el inicio, ¿no? Es la problemática que vamos a intentar resolver. Que es que las derivadas de los campos escalares son necesariamente direccionales. ¿Qué significa esto? Que no me va a ser suficiente conocer la ley del campo para encontrar su derivada. Si yo les doy una ley de una función escalar, bien, les digo, escribir, f de x es, no sé, 4x cuadrado, y le digo, bueno, ¿cuál es la derivada de esta función? Ustedes ya sabiendo este dato, la ley algebraica de la función, me van a poder dar la ley algebraica de su derivada. Me van a decir, sí, por la derivación, bajo esto, recto 1, 8x. Punto. No tuvimos ningún tipo de problema. De hecho, si les pregunto cuál es la derivada de esta función en el punto 6, te dirán, bueno, derivo y reemplazo por 6. 8 por 6, 48, punto. En el caso de los campos, si yo les digo, bueno, el campo tiene una ley, no sé, x más y, así de sencilla, y les pregunto cuál es la derivada de ese campo, no hay respuesta. ¿Bien? Ustedes me tendrán que preguntar, bueno, pero, ok, la derivada, pero acercándote cómo.
con qué dirección te estás acercando al punto que vos querés derivar. ¿Bien? O sea, me podrían hasta preguntar en qué punto y en qué dirección me estoy acercando. No me va a dar lo mismo si me acerco desde una dirección o si me acerco de otra dirección. Bien, el resultado puede llegar a cambiar incluso. Bien, en este caso justamente no cambiaría, pero no importa. Bueno, sí cambiaría. El punto es, las derivadas de los campos no requieren, además de la ley de los mismos, conocer en qué dirección me acerco al punto. ¿Cómo vamos a incorporar esta dirección al cálculo de las derivadas? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a tener diferentes posibilidades. Supónganse que nosotros queremos calcular la derivada de un campo f cualquiera en un cierto punto. O sea, nuestro punto donde queremos calcular la derivada es este que está acá, en el centro, bien, de estos circulitos. Obviamente es un punto que vamos a considerar que tiene coordenadas x e y, bien, es un punto del dominio de ese campo. Entonces nos piden, bueno, queremos calcular la derivada del campo f en el punto, no sé, 3, 8. Ahora, la pregunta, como acabo de decirles, es ¿en qué dirección me acerco a ese punto? Y posibilidades tengo infinitas. Una de las más sencillas es acercarme así. ¿Bien? O sea, acercarme de esta manera. Como está graficado ahí. Así. ¿Bien? Eso sería acercarme al punto de interés manteniendo fija y solo moviendo x. ¿Se ve? Fíjense que este punto móvil que se acerca a mi punto fijo, lo hace siempre manteniendo la misma y del punto fijo, de hecho, pero variando su x. Su x es la que tiende tanto como yo quiera a la x0, a la x del punto fijo. ¿Bien? Entonces, nada. Esa es una posibilidad sencilla. Otra posibilidad sencilla es esta. Bien, que sería, digamos, la análoga, pero manteniendo fija x, bien, tomando la misma x del punto fijo, bien, y variando y. Entonces, fíjense que cuando esto sucede, la x del punto móvil y la del punto fijo son las mismas, bien, mientras que la y es la que se acerca tanto como yo quiero al valor de y0. Bien, también podría haberme acercado de este lado, ¿no? Obviamente, haciendo lo mismo. Entonces, en estos casos tenemos, en el primero, x varía, mientras que y no varía y es igual a y0, siempre. Mientras que en el segundo caso, y varía, mientras que la x es igual a x0, siempre. Entonces, lo que podemos decir es que nos estamos acercando usando una dirección paralela al versor y, ¿sí? O sea, el versor y es ¿se acuerdan? El versor director que está sobre, o sea, que está en la misma dirección y sentido que el eje x, mientras que en este caso sigue una dirección paralela al versor j, que era el que estaba en la misma dirección y sentido, lo podemos definir en la misma dirección y sentido que el eje y. Bien, entonces ahí tenemos dos formas de dar la dirección usando vectores. Decimos, bueno, vamos a trabajar con una dirección paralela al versor y, eso significaría que va a variar x, bien, mientras que la y se mantiene constante. Bien, o sea, vamos a movernos así. O paralela al versor j, es decir, que varía y, mientras que la x se mantiene constante. Entonces vamos a movernos así. Bien, ahí tenemos una posibilidad de acercamiento. Ahora, otra posibilidad es esta que tenemos acá, que es acercarnos también de manera rectilínea, ¿sí? Pero no manteniendo fija una de las dos variables. Fíjense que si yo me acerco así, como se está acercando este puntito, ahí no es que mantengo fija x o mantengo fija y. Ahí ambas están variando al mismo tiempo.
Bien, se está acercando la x desde este valor de x hasta la x0 tanto como yo quiera, y la y también se acerca a la y0 tanto como yo quiera, pero ambas. Bien. Entonces, x varía e y varía. Pero como me estoy acercando de manera rectilínea, también puedo pensar en un vector u que dirija mi movimiento, que va a ser, por ejemplo, un vector así, ¿no? Que diga, bueno, ese vector va a dirigir mi movimiento, o me va a dar la dirección en la que me acerco al punto fijo. Y luego tenemos el caso, este cuarto caso, en que no elija una forma, una dirección o una trayectoria rectilínea para acercarme al punto. Por ejemplo, que me acerque haciendo esta curvita, ¿bien? O que haga espirales y cada vez se vayan cerrando y acercándome al punto. ¿Bien? Eso también puede pasar. Ahora, en lo que vamos a trabajar en el cálculo, esos casos no se trabajan. ¿Bien? Las derivadas, más allá que también para suponer, digamos, que existe una derivada, estos casos deberíamos considerarlos, no lo trabajamos o no los consideramos a la hora de analizar o de definir derivadas de campos. Vamos a definir solamente derivadas de campos direccionales usando estos tres casos. Los primeros dos serían rectilíneos, bien, o sea, me acerco de forma rectilínea al punto fijo, pero manteniendo fija una de las dos variables y moviendo la otra. Y el tercer caso es donde me acerco de manera rectilínea, pero ambas varían. Lo que vamos a ver es que este tercer caso es el caso general. Cuando definamos este tercer caso vamos a poder definir todos los anteriores. Pero estos dos casos primeros, más allá que sean casos particulares de este tercero, son sencillos de analizar y de calcular. Bien, nos traen básicamente una facilidad práctica. Bien, y ya vamos a ver por qué. Estos dos primeros se llaman derivadas parciales de los campos escalares, mientras que este tercero se llama derivada direccional propiamente dicha. Es decir, cuando hablemos de derivada direccional, más allá que las tres son derivadas direccionales, pero cuando hablemos de derivada direccional nos vamos a referir a este último caso, que sería de cualquier dirección rectilínea que se nos ocurra. Pero empecemos con los casos sencillos, no nos vamos a complicar la vida, vamos a ver las derivadas parciales. Las derivadas parciales fueron las que hicimos antes, las que hicimos ayer. Bien, fíjense que lo que estamos haciendo acá es lo mismo que hicimos ayer con el ejemplo de San Justo. Agarramos un punto donde nos interesaba calcular la derivada, es decir, la ubicación de San Justo, por ejemplo. Y dijimos, bueno, yo quiero calcular la derivada, pero solamente variando x. Es decir, ayer lo hicimos en el eje este-oeste. Mientras que y la mantengo constante, es decir, no me interesa que se mueva sur-norte. ¿Bien? Entonces lo que calculamos ayer, esa derivada que calculamos que nos dio 0,005, fue una derivada parcial, en definitiva. ¿Bien? De este estilo. Después hicimos lo mismo de otro estilo, que sería, estamos acá otra vez en San Justo, fijamos x, dijimos, no nos interesa que se mueva en el este-oeste, pero varía y, es decir, sí nos interesa que se mueva sur-norte. Bien, nos acercamos tanto como quisimos a San Justo y lo que calculamos fue esa derivada que nos dio 0,025. Calculamos la otra derivada parcial. Pero fíjense que también nos podría haber interesado acercarnos a San Justo en otro sentido, es decir, moviéndonos sur, norte, este, oeste, sin fijar ninguno de los caminos de acercamiento. Y esto no lo hicimos, no sabemos cómo hacerlo todavía. Pero en los primeros casos, las derivadas parciales ya las conocemos. Y de hecho, hasta ya la pudimos calcular sin necesidad de definir nada. Ahora vamos un poco a generalizar ese proceso que hicimos ayer. Entonces, ahora, supónganse, vamos a empezar con el primer caso. Bien, vuelvo para atrás un segundo. Vamos a empezar con este caso. Dijimos, x varía, y no varía, se mantiene constante. Vamos a volver a lo que dijimos hace un rato. La definición de derivada para una función escalar, y acá teníamos esta protodefinición propuesta para una posible derivada, bien, sería como la generalización de la idea de derivada para el campo escalar, bien, que nuestro problema era este, cómo hacíamos para variar
X e Y, las dos. Ahora, para este caso que estamos analizando, para la derivada parcial donde y se mantiene constante, eso se nos soluciona muy fácilmente. Bien, si y siempre se mantiene constante y siempre es igual a y0, entonces este cambio en x e y directamente es un cambio en x. La que cambia es x. Bien, fíjense cómo el hecho de que una de las dos variables no varíe nos simplifica, bien, esa definición inicial que proponemos de derivada, bien, para poder pensarla como un límite de un cociente incremental. El cociente incremental lo voy a formar como el cambio de la variable dependiente, delta z, sobre el cambio de la única variable independiente que cambia, que es x. No interesa el delta i acá. ¿Por qué? Porque el delta i siempre va a ser 0, no varía i, ya sé que no varía i porque yo la estoy manteniendo constante. Y este límite va a ser cuando delta x tiende a 0. Acá no va a ser delta xy por lo mismo. Bien, entonces aquí lo que encontramos fue, en definitiva, una forma de definir una derivada para un campo escalar, bien, muy parecida a la que tenemos para las funciones escalares, aunque solo para el caso donde y se mantiene constante. Entonces, esto lo podemos explayar, lo podemos agrandar un poco. ¿Cómo calculamos el delta z? Bueno, calculamos la imagen del punto móvil menos la imagen del punto fijo. Lo mismo que hacíamos cuando calculábamos este delta i. Bien, este delta i nosotros lo calculábamos como i menos i0 sobre x menos x0. Bien, acá lo mismo. Sería z menos z0. ¿Sí? El z móvil menos el z fijo. El z móvil es la imagen del campo en x, y. Pero y, ¿bien? Yo sé que las y siempre van a ser y0, porque estoy fijando que la y siempre sea igual. Entonces, en definitiva, lo único móvil, entre comillas, lo único que cambia en este z es la x. Entonces, es la imagen del campo en x y 0. Mientras que z0 es la imagen en el punto fijo. El punto fijo siempre es x0 y 0. Ahí no tenemos duda y eso no nos complica la vida. Sobre delta x, que delta x sigue siendo x, que varía, menos x0, la x del punto fijo. Bien, cuando el delta x tiende a 0, es decir, cuando, acá podemos escribir ambas, ¿no? Cuando delta x tiende a 0 o cuando x tiende a x0. Lo mismo que, fíjense, es súper análogo a lo que pasaba en funciones escalares. Acá el problema que la y pudiese variar se soluciona porque en ambos casos, bien, en ambas imágenes, en ambas zetas, la y la considero constante. Bien. Esta, la que presento acá, es otra definición análoga, bien, a esta. Solamente que acá en vez de usar x y x0, usábamos x0 más h, si era el incremento, ¿se acuerdan? x0 más h, x0, sobre h, cuando h tendía a 0. ¿Se acuerdan que en su momento, cuando vieron derivada en matemática 1, había dos definiciones para derivada, que partían del mismo lugar, solamente que se expresaban de dos maneras, porque a veces servía más una que otra. Bien, eso, lo que acabamos de definir, bien, que es muy sencillo de definir, nos solucionó el problema de este delta xy, es lo que llamamos derivada parcial de la función f con respecto a x. Y lo nombramos así. Ya acá no vamos a tener esta notación. Para un campo escalar no vamos a tener f'. ¿Por qué? Porque si yo digo f', estaría diciendo la derivada de f. Y acá ya sabemos que no existe una única derivada del campo. Bien, también necesitamos saber en qué dirección nos movemos. Entonces, esta notación no existe. Bien, para los campos, ¿sí? Para las funciones escalares. Entonces, ahora la nueva notación va a ser una de las posibles, va a ser esta. Bien, la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, cuando ustedes lean esto, lo que tienen que imaginarse es, bueno, lo que me están queriendo decir es que yo estoy derivando el campo f,
Bien, y ahí la pregunta que tiene que aparecerle siempre es, pero si derivas un campo, ¿en qué dirección? Bien, pues necesitamos saber ese dato. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, lo estoy derivando de tal manera que x varía, pero y no. Si es una derivada parcial con respecto a x, es porque x varía solamente, la otra variable no varía. Bien, entonces puedo plantear esto. Bien, el límite de un cociente incremental, como siempre, pero ahora solamente haciendo que varíe x, mientras que y se mantiene siempre igual a y0. Obviamente, puedo hacer lo mismo con la derivada parcial de f con respecto a y. Si yo veo esto, digo, bueno, tengo que derivar f. ¿Con qué dirección? Bueno, la dirección tal que y varíe y x se mantenga constante. Ok, ¿cómo planteo la definición de la derivada? Siempre delta z sobre delta de la variable independiente. En este caso, como x se mantiene constante, va a ser solamente delta y. El límite cuando delta y tiende a 0. Entonces planteo, imagen del punto móvil, ahora va a ser x fija y móvil menos la imagen del punto fijo, x0 y 0, sobre delta y, o sea, y menos y0. ¿Bien? Entonces, fíjense, básicamente esto es análogo a lo que hacíamos con funciones escalares, y no me voy a cansar de repetirlo. Es muy parecido, la única diferencia es que ahora una de las dos variables nosotros la mantenemos fija. Y fíjense que esto es lo que hicimos ayer también para calcular las derivadas del campo de temperatura en San Justo. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, si estoy moviéndome en este o este, y se mantiene fija, es igual a 100. ¿Qué hago? Reemplazo y por 100 y solamente trabajo buscando una derivada con la otra variable, que es la que sí podía variar. Es lo mismo que estoy haciendo acá. Bien, por ejemplo, en este caso, la x la fijo, la reemplazo por un valor fijo, que es el valor del punto donde me estoy trabajando, y me olvido de la x. Todo el resto me queda en función de y puedo resolver esa derivada como conozco. Bien, como sé resolverlo. A esto le llamamos derivadas parciales. Y acá tenemos, les presento esto básicamente porque cada libro utiliza una notación distinta para presentárselas. Y en todas estas son diferentes notaciones para las derivadas parciales. Esta es la que presentamos recién, bien, o sea, la derivada parcial de f cuando x varía y cuando y se mantiene fija, bien. Esto significa, se lee derivada parcial de f con respecto a x, y acá tenemos todas las otras. ¿Sí? Lo mismo para la d. Les voy a marcar algunas que son las que más vamos a usar, diría, en matemática, que son estas las que les presenté recién. Esta, que es la notación de Leibniz, ¿se acuerdan que cuando nosotros trabajábamos con un campo, una función escalar, teníamos una forma de representar esta derivada, bien con notación de Leibniz, que era un cociente de diferenciales, ¿no? Fíjense la diferencia con esta. ¿Qué diferencia ven entre esta notación de Leibniz, que era la que usábamos para funciones escalares, con esta, que es la que usamos para campos escalares? ¿Dónde ven la diferencia? Que no se usa más la delta. Bien, sí, en la D, ¿no? O sea, esto, cuando hacíamos notación de Leibniz para una función escalar, usábamos la D, de diferencial. Entonces era df sobre dx. Acá ustedes dicen, y bueno, pero también, sí, pero cambia la D. La D se pone un poquito más rococó, más refinada. ¿Bien? Se usa esta D, que es una D como más curva, más cursiva, que esto lo que me está indicando es que esto es una derivada parcial. Entonces, si ustedes están viendo un libro y les dice, bueno, entonces lo que hay que calcular es esto. Esto lo que les está queriendo decir es, tienen que derivar g con respecto a x. Y g es una función escalar, solamente depende de x. Ahora, están leyendo un libro y les dice, tienen que calcular, por ejemplo, esto,
Bien. Entonces, cuando ya leen esto, lo tendrían que leer como la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, si ya me usaron este símbolo y no usaron este, lo que me están queriendo decir es que el volumen no solo depende de la temperatura. No es una función escalar, es un campo escalar. Entonces, no es que solamente tiene una única derivada con respecto a la temperatura. Lo puedo derivar con respecto a muchas variables, pero estoy eligiendo variar solamente con respecto a la temperatura. Bien, ojo con eso. Esa notación es molesta en el sentido de que son parecidas, pero es bastante informativa. Dependiendo la D que se use, podemos saber si eso que está acá, si esto, es una función o es un campo escalar, dicho de otra manera, si depende solamente de esta variable o también depende de otras. Bien, acá tienen un montón de otras. No me voy a detener en esto, ya cuando la vayan apareciendo irán buscando, irán interpretándolas. Y esta es otra que también aparece mucho en los libros de matemática, que es una D, que significa derivar, básicamente es una orden, derivar este campo, y lo que nos da acá es el vector que nos indica la dirección. Repito, cada vez que nosotros tenemos que derivar un campo, la primera pregunta que aparece es ¿en qué dirección tengo que derivar? ¿Bien? Entonces, acá nos da esa dirección con un vector. Nos dice, en la dirección del versor y. Si es en la dirección del versor y, es porque se mueve x y se mantiene fija y. En la dirección del versor j, se mueve y se mantiene fija x. ¿De acuerdo? Son las tres que más vamos a usar. Sí. Profe, una pregunta. Vos ahí si te movés o sea, en el versor y en el J, ¿no te estarías acercando por uno de los extremos laterales nada más? Sí, ojo que esto no es sentido, es dirección. Sí, Entonces, pero el vector no tiene el sentido fijo, y el J. sí. Pero lo que uno indica acá, este vector que uno usa acá, lo que me está indicando es la dirección, no el sentido. Es decir, yo no me estoy Ah, moviendo listo. en dirección y sentido del versorí. Me estoy moviendo en la dirección del versorí. Puedo estar usando el sentido opuesto, no hay ningún problema. Pero es una buena pregunta. Bien. Perfecto, gracias. Bien. Ahora, todo lindo, ¿no? La definición. Sí, ok, perfecto, me creen. Ahora, ¿cómo calculamos estas derivadas parciales? O sea, si yo quiero calcular, tengo un ejemplo, este campo. ¿Sí? Re lindo, esto es un paraboloide elíptico, ya hemos visto más o menos cómo sería su gráfica, sus curvas de nivel son todas elipses, centradas en el origen, tiene un máximo en 5 y va para abajo, todo lindo. Ahora, yo quiero calcular su derivada parcial con respecto a x en este punto, en el 1, 2. ¿Qué hago? Bueno, una posibilidad es hacerlo por definición. ¿Sí? Lo voy a hacer muy rápidamente por definición, no lo vamos a hacer por definición. Pero se puede, y no es tan terrible, de hecho. Y fíjense que lo que voy a hacer es lo mismo. Yo sé que estoy molesto hoy, que soy la tía Pocha repitiendo un montón de veces lo mismo, no importa. Para que vean que esto no es tan complicado como parece. Es lo mismo que hice ayer con el caso de San Justo. Si yo quiero calcular la derivada con respecto a x, entonces lo que estoy queriendo hacer, lo que estoy diciendo acá, es que x varía y que y se mantiene constante. Es decir, que en todo este campo, yo lo que puedo analizar es este campo, pero considerando que esta y es constante, no varía, es siempre igual a 2. ¿Bien? La que sí va a cambiar va a ser x, que se va a acercar tanto como yo quiera a 1. Pero la y siempre va a ser igual a 2. Mientras que si calculo esta, la derivada parcial con respecto a y, ahora la x se va a mantener constante. La x siempre va a ser 1 y la que va a variar y la que se va a acercar tanto como yo quiera a 2 va a ser y. Bien, entonces empezamos con el primer caso. Lo que tendría que plantear es la definición de derivada parcial con respecto a x. Entonces dijimos, si x varía, voy a tener la imagen del campo en este punto, donde x es móvil y variable, e y es fijo, menos la imagen en el punto fijo, sobre x menos x0. Ahora,
Si esta definición yo la llevo a este ejemplo, a este caso particular, es decir, a 1, 2, lo que hago es decir, bueno, voy a calcular esto, lo que tengo acá arriba, pero fíjense, en vez, x va a variar, x cambia y se acerca tanto como yo quiera a 1. Mientras que y siempre va a estar fijo, siempre va a ser 2. Fíjense que cada vez que aparece y, yo voy a poner 2, porque básicamente sé que ese valor no está cambiando. Mientras que x va a ser móvil en el punto móvil y va a ser 1 en el punto fijo. X en el punto móvil, 1 en el punto fijo. ¿Bien? Y x tiende, se acerca tanto como yo quiera, a 1. Lo mismo que hacíamos en las derivadas de funciones escalares. Valorizábamos la función en el punto móvil, acá nos quedaba variable, valorizábamos la función en el punto fijo, bien, en el 1, 2 directamente, sobre el cambio de la variable independiente. En este caso la única que varía es x, entonces x móvil menos x fija. Cuando la x móvil tendría tanto como quiera al valor fijo. Y ahora aplico. F en x2 tendría que aplicar este campo en x2. O sea, 5 menos x cuadrado menos 1/2 por 2 al cuadrado. Menos la aplicación del campo en el 1, 2. O sea, 5 menos 1 al cuadrado menos 1/2 por 2 al cuadrado. Calculé la imagen en el punto fijo, digamos. Entonces, fíjense, esta es la imagen del campo, es la z, bien, móvil. Esta z va a depender de x. Mientras que esta es la z del punto fijo. Va a ser la imagen, bien, del punto donde yo me estoy queriendo acercar, en el punto donde estoy queriendo calcular la derivada. Sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Cuando vemos esto, vemos que este límite que planteamos es un límite de los que sabemos resolver. Este de acá arriba era medio molesto, porque acá teníamos x, y, teníamos dos variables, era medio como, ¿qué es eso? Pero este es un límite de los que conocemos, de lo que ustedes ya han resuelto en Matemática 1. Bien, fíjense que es un límite donde la única variable que varía es x, y lo que tengo acá es toda una expresión bastante fea, pero que solamente depende de x. Entonces es un límite que puedo resolver. Obviamente, como es una derivada, ¿cómo me va a dar ese límite? ¿Cómo eran los límites siempre que estábamos definiendo una derivada? Ya está, repasamos Matemática 1. Ajá. Si yo hacía un límite... Reales, tenían que ser números generalmente. Si sí existía. Bien, pero siempre, aunque no existiese, si yo planteaba una derivada, los límites tenían una cierta característica. Ajá. Bueno, son siempre indeterminados. Bien. Los límites que a mí me definen una derivada siempre me van a dar una indeterminación 0 sobre 0. Bien, porque lógicamente ambos, cuando yo me acerco con el punto móvil al punto fijo, ambos deltas tienden a 0. Bien, el delta x lógicamente tendía a 0 porque me estoy acercando al punto, y el delta y también porque la imagen también se acerca a la imagen del punto. Bien, entonces siempre esos límites tenían que ser indeterminados. Y acá pasa lo mismo. Este límite, ahora vamos a resolverlo, pero van a ver que nos va a dar una indeterminación 0 sobre 0. Si yo todo esto lo resuelvo, hago la cuentita, bien, no me voy a detener al respecto, me va a dar esto. Menos x cuadrado más 1 sobre x menos 1. Miren qué bonito, ya es un límite chiquito, es un límite de los que más o menos podíamos resolver. Si reemplazo x por 1, me va a dar 0 sobre 0, es lo que les decía, es una indeterminación. Pero esto podemos romper la indeterminación, podemos sacar factor común menos 1, bien, aplicar esto es una diferencia de cuadrados, todo lo que ya han hecho en Matemática 1, no me voy a detener con la parte algebraica, se puede cancelar un factor del numerador con uno del denominador, me queda esto, reemplazo ahora sí, y me da como resultado menos 2. Entonces, fíjense que más allá de que es un poco molesto y que lleva varios pasos, pero se pueden resolver las derivadas parciales, algunas, ¿no? Derivadas parciales por definición. Aplicamos la definición que vimos antes,
mantenemos fija una de las dos variables, bien, valorizamos en el campo, restamos, va a quedarnos un límite indeterminado, resolvemos ese límite indeterminado, nos va a dar un valor si existe la derivada parcial, puede no existir, obviamente, y ese valor va a ser nuestro valor de la derivada parcial. Bien, se puede resolver por definición. Si hacemos lo mismo, si hacen exactamente el mismo proceso con la derivada parcial con respecto a y, lo pueden hacer, se los dejo de tarea post parcial para un sábado de lluvia, van a llegar también a menos 2. No siempre tienen que ser iguales las derivadas parciales, para nada, pueden ser distintas, justo en este caso dan iguales. ¿Qué es lo que tienen acá? En el punto 1, 2, la derivada parcial con respecto a x da menos 2 y con respecto a y da menos 2. Ahora, listo, llegamos a las derivadas parciales, ya sabemos que esas derivadas son menos 2 y menos 2 para ese punto. ¿Cómo interpretamos esos números? Ustedes recordarán que nosotros las derivadas las podíamos interpretar de dos maneras, o geométricamente o lo que llamábamos físicamente. ¿Bien? A mí no me gusta mucho la palabra física porque suena que solamente lo podemos interpretar desde la física como disciplina, pero también puede ser biológico, químico, es una interpretación más como, digamos, extramatemática, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Acá las derivadas parciales también las vamos a poder interpretar de las dos maneras, de una manera geométrica y de una manera extramatemática, digamos. Vamos con la interpretación geométrica, que está muy relacionada con lo que vimos con el problema de Sanford. Vamos a empezar con la primera, derivada parcial de f con respecto a x en el 1, 2. Entonces, ¿quién varía acá? Dijimos, ¿cuál de las variables varía y cuál se mantiene constante? Si tenemos esta notación. X varía e Y se mantiene constante. Bien, la que aparece aquí es la que varía. Bien. Entonces, acá varía X e Y se mantienen constante. Entonces, eso es lo mismo, o básicamente es similar, es análogo, lo podemos pensar, lo que hicimos para resolver esa derivada, es decir, bueno, entonces fijamos Y igual a 2. ¿Sí? O sea, como Y no varía, ahí lo vamos a fijar igual a 2. Si eso lo pensamos geométricamente, Y igual a 2, si estamos trabajando en R3, lo que me está dando es este plano, ¿no? Todos los puntos que cumplen que su y es igual a 2 son los puntos que pertenecen a este plano celeste que tengo acá. Bien, que es un plano paralelo al XZ. ¿Se acuerdan que el XZ era aquel donde X y Z variaban, mientras que Y se mantiene constante? Bueno, es lo que está pasando acá. X y Z pueden variar, básicamente ahí es donde estoy hallando la derivada, mientras que Y se mantiene constante. No igual a 0, por eso no es el plano XZ directamente, sino Y es igual a 2. Entonces es paralelo al XZ. Y es este planito que tengo ahí, bien, que pasa por Y igual a 2. Entonces, si yo en este campo lo que hicimos fue reemplazar Y por 2, bien, básicamente lo que estuvimos buscando fue la traza. Bien, fíjense que es lo mismo que estuvimos haciendo hasta en unas clases anteriores. Buscábamos la intersección entre la gráfica de este campo con el plano y igual a 2. O sea, reemplazábamos y por 2, eso nos iba a dar la ecuación, nos iba a dar geométricamente esta traza, que era la curva intersección entre la gráfica del campo con este plano. Estos puntos que forman parte de la traza, bien, cumplen ambas condiciones. Su X, Y y Z verifican esta igualdad. Y además, su Y es igual a 2. Bien. A esa traza le vamos a llamar, si quieren, Q2. No sé, yo le puse Q2, el resultado más cómodo. Que es la intersección entre, básicamente, esta ecuación del campo con el plano Y igual a 2. Bien. ¿Cómo hacíamos para trabajar con eso más sencillamente desde lo algebraico? Decíamos, bueno, si esta z depende de x y de y, pero y siempre es igual a 2, voy a reemplazar y por 2, y listo. Entonces, acá en vez de escribir y, pongo 2, y hago la cuenta. Fíjense que acá me queda 2 al cuadrado 4,
por menos 1/2 menos 2. Entonces, 5 menos 2 me queda 3, y ya esta parte, digamos, la puedo expresar más sencillamente de esta manera. Fíjense que ahora, para esta traza Q2, Z depende solo de X, ya no depende de Y, porque Y la fijé. Ahora sé que Y vale 2, punto, me olvido de Y. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué tanto lío? Porque ahora, si yo tengo esta ecuación, que depende de Z y de X, o sea que esta traza azul Q2, la puedo expresar, la variación de Z y X, ya encontré una forma, una ecuación para expresarla, básicamente lo que puedo hacer es derivar esto. Fíjense que si yo derivo eso, bien, bueno, no lo derivo todavía, si yo derivo esto me da menos 2x. Bien. Ahora, no voy a detenerme mucho en eso. Tengo acá, lo que encontré fue la ecuación correspondiente a esta traza, la dependencia de z con x, y dijimos que no varía. Nuestro punto de interés, el punto 1, 2, es este que está acá, es el rojo, ¿no? 1 en x, 2 en y. Si eso lo reemplazamos acá y calculamos su imagen, nos da este puntito amarillo, que obviamente pertenece a la gráfica violeta, es un punto de la gráfica, y también obviamente es un punto de la traza, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos geométricamente este menos 2? Va a ser la pendiente de la recta tangente a esta traza que pasa por ese punto. Ahora, hay infinitas rectas tangentes a esa traza que pasa por ese punto. ¿Bien? En realidad, de hecho, ni siquiera lo podríamos definir correctamente así. Lo que yo tengo que buscar ahí es la recta incluida, o sea, que también verifique que I sea 2, es decir, que esté incluida en el plano celeste, ¿bien? Que sea tangente a la curva en ese punto, ¿bien? Y yo lo que busco es, en ese plano, ¿bien? ¿Cuál sería la pendiente de esa recta? ¿Bien? Es bastante sencillo de ver más que de decir. Lo que ustedes hacen es, bueno, si yo estoy buscando la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1, 2, significa que tengo que fijar y. X varía, y no. Si fijo y, lo que busco es la intersección con el plano y igual a 2. Eso me va a dar una traza, que es esta parábola que tengo ahí, que es Q2. En el punto donde yo estoy trabajando, que va a estar incluido, obviamente, en esa traza, lo que voy a hacer es buscar la recta tangente a esa traza en ese punto, que está incluida en ese plano. La inclinación de esa recta tangente es lo que me está indicando este valor. ¿Bien? ¿Qué quiere decir este menos 2? ¿Cómo lo pienso? Cuando nosotros buscábamos una derivada normal de un campo escalar, lo pensábamos como que si nos movíamos 1 en x, la recta tangente bajaba a 2 en y. ¿Bien? ¿Se acuerdan que si la pendiente de una recta era 7, movíamos 1 en x, subíamos 7 en y? Acá lo interpretamos de la misma manera. Solamente que acá lo que están cambiando son z y x. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos movemos 1 en x, bajamos 2 en z. ¿Bien? No en y, porque acá la y es constante. La que cambia es z con respecto a x. Entonces, este menos 2 lo interpretamos como la variación de z cuando nos movemos unitariamente en x. ¿Bien? Y esto nos va a dar la inclinación de esta recta tangente. Es decir, que si yo me paro en este punto donde yo calculé esta derivada parcial y me muevo 1 en x, moverse 1 en x sería moverse 1 en la dirección y sentido de este eje rojo, me tendría que mover hacia allá 1, entonces tendría que bajar 2 unidades en z. Bien, bajo 2 unidades en z. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación de este número. Que la recta tangente, bien, si me paro en el punto donde yo la estoy calculando, si me muevo 1 en la variable independiente que varía,
se mueve esta cantidad de unidades en Z. Bien, ahí lo tienen más graficadito. Bien, es este movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy en este punto de la gráfica y me desplazo una unidad en sentido, en dirección y sentido, ahora sí, del versor Y, bien, entonces la Z varía como me indica este número. Entonces, si a mí me dicen que para el campo F en el punto 1, 2, su derivada parcial con respecto a X es menos 2, yo lo que me tengo que imaginar es que si estoy parado en ese punto y me muevo una unidad en X, las imágenes del campo descienden. O sea, ese campo es decreciente si me muevo en esa dirección. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a, esto yo sé que es un poco complejo porque se tiene que ver en 3 dimensiones, pero les voy a dar, digamos, pensémoslo de diferentes maneras. Profe, Sí, estaría mal si yo lo planteo como una ecuación, como una función escalar y saco la derivada ahí y la no, traslado acá. para nada. De hecho, tu función escalar lo que sería es ver esta parábola, solamente que en vez de en 3 dimensiones, en 2. Claro, Bien, perfecto. Y ahí tendrías tu punto. Bien, y buscarías la pendiente de la recta tangente, que ahí sí sería como llevarlo a derivada normal. Perfecto. Ahora, supónganse que ustedes, este campo que está acá, cuya gráfica es el paraboloide elíptico violeta, representa una montaña. Bien, una montaña muy, muy ideal, muy lisita, todo. Y ustedes están parados, ¿bien? O sea, acá X e Y lo que representarían sería como las coordenadas si yo, sobre la base de la montaña. Mientras que Z sería para cada una de esas coordenadas sobre la base a qué altura estoy en la montaña. ¿No? Entonces, si ustedes les piden calcular la derivada parcial de f con respecto a x en el 1, 2, lo que les está queriendo decir es, bueno, parate en el punto, ¿bien? 1, 2 de la base de la montaña. Es decir, en la base de la montaña yo tendría que moverme desde el centro, 1 en x y 2 en y. ¿Bien? Ahora, eso obviamente va a tener una cierta altura en la montaña. Es decir, que yo estaría parado en este punto naranja. Entonces estoy ahí, no estoy en la cima de la montaña, no estoy en el piso, estoy a una cierta altura, ¿bien? Y me desplacé 1 kilómetro, bien, en dirección del eje X, por ejemplo. Para allá, 2 kilómetros en dirección del eje Y. ¿Bien? Pero estoy a la altura adecuada. Si a mí lo que me están pidiendo, ¿bien? O lo que quiero que analice es la derivada parcial de f con respecto a x, yo en ese ejemplo lo puedo interpretar como, lo que me están preguntando es cómo varía f, es decir, cómo varía la altura de la montaña, si me muevo en dirección y sentido del inversor y, ¿bien? En dirección y sentido del eje x, ¿bien? Del eje x creciente, o del semieje positivo de las x. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es, si vos estás acá parado, camina, ¿bien? Paralelo al eje X, o sea, camina hacia allá. ¿Sí? Entonces, si vos caminas hacia allá, ¿qué le pasa a la altura de la montaña? Entonces, resuelvo esta derivada parcial, me da menos 2. ¿Qué me estaría diciendo para la montaña ese resultado? Bien, ¿cómo interpretarían ese menos 2 para el ejemplo de la montaña? ¿Qué me estaría indicando? Que esa derivada parcial en ese punto me da como resultado menos 2. Que si nos movemos en dirección en X, la montaña tiene pendiente 2, menos 2. Bien. ¿Ustedes qué se imaginarían? Si caminan en esa dirección y sentido, ¿qué esperan que le pase al suelo donde están moviéndose?
que sea empinado, digamos. Yo estoy subiendo. Bien, pero subiendo o bajando. Bajando porque es negativo. Perfecto. Bien, o sea, este -2, primero, el signo me está diciendo que si yo me muevo en sentido y dirección del eje X, bien, la Z, la altura va a disminuir. Es decir, que si yo me muevo hacia allá, hacia donde me estoy queriendo mover, que es en sentido y dirección del eje X, la altura va a ir disminuyendo. Bien, entonces voy a tener una pendiente hacia abajo. Y como me dio -2, eso quiere decir que por cada, por ejemplo, kilómetro que yo me mueva, en realidad esto es infinitesimal, debería ser una distancia muy chiquita, pero no importa. Por cada kilómetro, por cada metro que yo me mueva en esa dirección y sentido, la altura disminuye el doble. O sea, si yo me muevo, camino 1 horizontalmente, bajo en altura 2. Bien, o sea que estoy complicado, digamos. Les recomiendo que no caminen en montañas de ese estilo. Bien, está muy empinado hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la interpretación geométrica de las derivadas parciales. Básicamente, lo que me está queriendo decir es que si yo me muevo en dirección y sentido indicado, es decir, solamente variando x o solamente variando y, el resultado de la derivada parcial indica la pendiente de la recta tangente. Es decir, aproxima la pendiente de esa curva, no existe una pendiente de una curva, pero para que tengan una idea, estoy diciendo mal a propósito, en ese punto. Si es negativa es porque va a decrecer la imagen de ese campo. Y si es positiva es porque va a aumentar. Bien. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes en este gráfico qué tendría que hacer para representar gráficamente o para pensar gráficamente esta? O sea, la derivada parcial ahora con respecto a y en ese punto. En esta función sería lo mismo. No te daría -2 también. Sí, pero la interpretación no es la misma. ¿En O qué sea, caso? cambia que ahora te moves en sentido positivo de Bien, básicamente lo único que cambia es eso. O sea, yo desde este punto inicial, bien, que lo podemos pensar como este punto naranja, no me estoy moviendo, moviéndome en X como lo hice recién. Voy a cambiar de color, así se nota. A ver. Ahora me estoy moviendo, pero para otro lado. O sea, yo estaba parado en la montaña, me movía hacia una cierta dirección y sentido. Ustedes imagínense, están sentados ahí en su casa, se mueven hacia adelante. Eso sería lo que hicimos recién, ¿no? Con respecto a X. Tengo el eje X mirando hacia adelante suyo. Entonces se mueven hacia ahí y ven que la montaña disminuye hacia abajo, ¿no? O sea, que tiene una pendiente empinada hacia adelante de ustedes y tienen que bajar. Ahora, si yo lo que quiero calcular para ese mismo punto inicial, la derivada parcial con respecto a y, ¿ustedes para dónde se tendrían que mover? ¿Se tendrían que seguir moviendo hacia adelante? No, hacia los costados. Bien, hacia uno de los costados, hacia donde esté el eje Y, ¿no? Es exactamente perpendicular al movimiento que hicieron antes. Ahora, si se mueven para ese lado, se mueven para el perpendicular al movimiento anterior, o sea, no hacia adelante, sino hacia uno de los costados, ¿qué le pasa a la montaña? Sube mucho, baja mucho. Baja 2. Bien, por cada una unidad que yo me mueva va a bajar 2 también. Entonces, si yo me muevo hacia adelante, voy a tener una pendiente empinada hacia abajo. Y si me muevo hacia el costado correspondiente, para el eje Y, también voy a tener una pendiente empinada hacia abajo y de hecho con la misma inclinación. Bien, o sea, estoy complicado, básicamente, esa es la conclusión. Si yo eso lo grafico acá, bien, lo que estaría haciendo es, en vez de moverme una unidad en sentido y dirección del eje X, me estaría moviendo una unidad, bueno, salió horrible, en sentido y dirección del eje Y. Bien, lo voy a pasar rápido. Bien, fíjense que del punto me estoy moviendo una unidad, pero ahora no en X. O sea, no es que fijo X y muevo Y. Perdón, que fijo Y y muevo X, sino que ahora fijo X y muevo Y. Entonces me muevo una unidad en Y y lo que veo es que la inclinación es tal que baja el doble de esas unidades.
Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo ahora es lo mismo que hice antes. Estoy buscando una traza también, solamente que la traza que estoy buscando, en vez de intersecar con el plano y igual a 2, estoy intersecando con el plano x igual a 1. Bien, porque ahora la que fijo es x. Entonces, en definitiva, ahí tienen las dos cosas que hicimos. Esta es, de ahí, es la traza que se forma con el plano y igual a 2. Mientras que esta traza que tenemos acá es la que se forma con intersección con el plano x igual a 1. Bien, obviamente ambas trazas pasan por el punto que a mí me interesa estudiar y estas derivadas representan las pendientes de las rectas tangentes a esas trazas en ese punto. En este caso, esta representa la pendiente de esta recta tangente, bien, mientras que esta, la de esta recta tangente. ¿Sí? En ambos casos, si me muevo en dirección y sentido del eje X, las imágenes del campo disminuyen, y si me muevo en el dirección y sentido del eje Y, las imágenes del campo disminuyen. Bien, por eso son menos 2 y menos 2. La inclinación a la que se mueve, es decir, a la que disminuye, es la misma. Bien, por cada una unidad que me muevo en X, disminuye 2. Por cada una unidad que me muevo en Y, disminuye 2 la altura. Esto no siempre pasa, ¿eh? Puede pasar que, por ejemplo, en este caso me hubiera dado menos 4. Significa que si me muevo en Y, la altura disminuye más todavía. Es decir, tendré una pendiente más empinada hacia abajo si me muevo en Y que si me muevo en X. Bien, más o menos quedó claro. Esto es lo que yo necesito que tengan, es una intuición un poco geométrica. Bien. En el libro lo que tienen es el proceso de construcción o el proceso de interpretación geométrica de las derivadas. Lo que les va a proponer el libro es, bueno, primero tengo la gráfica de un campo. Cuando fijo X o fijo Y, eso lo interpreto como un plano. Bien, el plano Y igual a 2, el plano X igual a 1, que son planos planos paralelos a los planos coordenados. Interseco. Eso me genera una curva que es una traza. Me focalizo en el punto de interés. Bien, en el 1, 2, imagen. Bien, que sería ese punto naranja. Y lo que busco es una recta perteneciente a ese plano que sea tangente a esa traza. La pendiente de esa recta en ese plano es la derivada parcial. Es la interpretación, es lo que puedo interpretar, como puedo interpretar a las derivadas parciales. Entonces, lo que van a encontrar, voy a borrar esto si se ve un cazo, lo que van a encontrar es esta conclusión. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto de interés, lo puedo interpretar, ese numerito, como la pendiente de la recta tangente a la traza obtenida al intersecar la gráfica de f con el plano de ecuación y igual a la y fija, bien, en el punto que a mí me interesa. Análogamente a la derivada parcial con respecto a y, solamente que ahora el plano que voy a utilizar es x igual a la x fija. Bien. Y después también esto lo podemos interpretar ya no tanto desde lo geométrico, sino más desde lo extramatemático. Bien, desde las razones de cambio. Si ahora esa f lo que representa, bien, vamos a poner un ejemplo. F representa, no sé, la temperatura. Bien, la temperatura en función de dos coordenadas. Entonces tengo, no sé, voy a poner el ejemplo que siempre aparece, pero es bastante claro para charlar. Tengo una placa rectangular y en cada punto de la placa el campo lo que modeliza es la temperatura que hace. ¿Bien? La temperatura que puedo detectar en cada punto de la placa. Si yo estoy calculando la derivada parcial de la temperatura con respecto a x en el punto 1, 2, yo me tendría que posicionar en el punto 1, 2, moverme solo en x, es decir, fijo y en 2 y me muevo solo en x, es decir, si dibujo la placa y estoy en el punto 1, 2, me movería solo en x, bien, no en y,
¿sí? Y básicamente la derivada me da -2. ¿Eso cómo lo interpretarían ustedes? Que si en la placa me fijo en este punto, me muevo solo como me indica la derivada, es decir, solo modifico X y no modifico Y, y el resultado de la derivada de la temperatura me da -2. ¿Qué podrían decir? Que cuando avanzas en X la temperatura disminuye 2 grados. O sea, por Perfecto, cada unidad que avanzas en X. perfecto. Por cada unidad de longitud en X, la temperatura disminuye 2 unidades de temperatura. Por ejemplo, por cada metro, 2 grados. O por cada centímetro, 2 grados Kelvin, dependiendo de las unidades, ¿no? Pero este número lo que me está diciendo es que si yo desde este punto me muevo para allá, la temperatura disminuye a esta velocidad, a esta razón de cambio. Mientras que si me muevo así, ¿qué le pasa a la temperatura? ¿Qué estaría También haciendo? disminuye 2 grados. Bien, perfecto. Básicamente ahí yo me estoy moviendo en Y y no en X. Bien, entonces la que tengo que ver para responder eso no es esta, sino es esta. Es la derivada de la temperatura con respecto solamente a Y, calculada en ese punto. Como también me da -2, sé que para allá también disminuye la temperatura a la misma velocidad que si me muevo para allá. Entonces, si yo en esta placa les digo, bueno, yo lo que acá hice fue poner, en algún punto de la placa le puse una fuente de calor, ¿no? Una vela que la está calentando esta placa metálica. ¿Dónde creen ustedes, más o menos, dónde ubicarían esa fuente de calor? La voy a hacer en rojo. Conociendo este comportamiento, conociendo estos dos resultados de las derivadas parciales. En el punto. Acá. Sí, bien. El origen. Bien, a ver, el origen supongamos que tenemos el eje X acá y acá, ¿no? X, Y. Yo lo podría ubicar acá, a la fuente de calor. O sea, no necesariamente ahí, puede ser en otros puntos. Pero un ejemplo posible sería ubicarlo ahí. ¿Por qué? Porque obviamente, si la fuente de calor está acá, mientras más me aleje de la fuente de calor, ya sea en X o ya sea en Y, entonces ahí la temperatura espero que disminuya, ¿no? Algo ilógico sería haber puesto la fuente de calor acá. Porque si yo estoy en este punto y me estoy acercando a la fuente de calor, para alguno de los dos lados, entonces yo ahí esperaría que la temperatura aumente, no que disminuya como sube. ¿Se entiende? En esto más o menos lo van a ver en tareas de aula, pero para hacer un poco una introducción de cómo utilizar estas derivadas parciales, interpretándolos como razones de cambio o como velocidades de cambio de una magnitud. Profe, ¿eso me aplicaría en tornos chicos de alrededor del punto? Absolutamente. Bien, ese valor, ese -2, vale para entornos infinitesimales. Bien, eso es el cambio infinitesimal. Si yo hago un cambio infinitesimal en X, la Y cambia, disminuye el doble de ese cambio en Z. Bien, si ya en vez de moverme en un cambio infinitesimal tengo un delta mucho más grande, entonces este -2 es una aproximación, no es exactamente lo que está sucediendo. Eso lo pueden ver, perdón que vuelvo para atrás, acá. Fíjense, si yo me muevo infinitesimalmente en X, la recta tangente negra y la curva traza celeste son prácticamente lo mismo. No tenemos no podemos diferenciar. Ahora, si en vez de moverme uno, si en vez de moverme infinitesimalmente, me muevo, no sé, 4 unidades, y acá sí hay una diferencia entre el comportamiento del campo, que sería la curva celeste, con la recta tangente. Bien, eso es lo mismo que pasaba cuando usaban una aproximación por rectas tangentes en matemática 1. Bien.
Ahora, entonces, lo que quería mostrarles un poco con esto es que las derivadas parciales tienen una utilidad. O sea, no son... no es una cuestión matemática caprichosa. ¿Bien? Las usamos, por ejemplo, para el análisis del caso de San Justo. Eso nos daba la razón de cambio de la temperatura, si nos movíamos hacia el este o si nos movíamos hacia el norte. Nos permitía, digamos, también comparar estas tendencias o estas velocidades de cambio. Vimos que si nos movíamos hacia el norte, la derivada nos daba positiva y mayor que si nos movíamos hacia el este, es decir, que aumentaba y aumentaba más velozmente, al menos en un cambio infinitesimal. ¿Bien? Entonces tienen como en sí una utilidad práctica, tanto de la geometría, pero más que nada para lo que ustedes estudian para sus carreras, desde las interpretaciones como razones de cambio. Ahora, el problema que tenemos acá es que el proceso que hacemos para calcularlas es bastante tedioso. Si cada vez que tenemos que calcular una derivada parcial tenemos que plantear un límite con uno fijo, romper la indeterminación, es un garrón. Y además, hay veces que puede ser relativamente sencillo, como esto que estamos viendo ahora, pero hay veces que eso se hace súper complicado. Imagínense que su campo es tangente del logaritmo de x más y. Romper la indeterminación que se genera en ese límite es horrible. Es una tarea titánica. Entonces, ¿hay una forma más sencilla de calcularlas? Por suerte, sí. Entonces, lo que uno puede hacer, bien, es calcular. Voy a saltear esto, no me interesa ver esto con ustedes. Es lo mismo que hicimos antes, solamente que ahora en vez de utilizar un punto fijo es usar x0 y 0. Bien, es aplicar la definición para cualquier, o sea, no reemplazando y0 por 2 y x0 por 1, sino dejando x0 y 0. Fíjense, después viendo solo, se puede hacer. En el video explicativo también está hecho, o sea, no me preocupa eso. Lo que sí me interesa es que vean que cuando yo tengo la ley de un campo escalar, puedo encontrar una expresión para sus derivadas. Bien, cuando ustedes tenían una función escalar, por ejemplo, no sé, x cubo, y ustedes querían hallar f' en 2, ¿qué harían para hacer esto? Para calcular f' en 2. ¿Cómo resolverían esa derivada? ¿Qué harían primero? Derivar x al cubo. Bien, primero hallarían la función derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, y después a esa función derivada la valorizarían en 2. Serían 3 por 2 al cuadrado, ¿no? Fíjense que para calcular una derivada en un punto, podríamos haber aplicado la definición de derivada, el límite del cociente incremental y hacer todo eso, y hubiéramos llegado a este mismo resultado, que es 12, pero no hacemos ese camino. En sí lo que hicimos fue primero plantear la función derivada, es decir, una función que para cada valor de x le asigne la derivada de x cubo, y después cuando la hallamos, básicamente la valorizamos en 2. Y esta, pasar de x cubo a 3x cuadrado, lo hicieron usando reglas de derivación. Tampoco hicieron el límite de zaraza. ¿Bien? Porque conocen reglas sencillas que les evitan la resolución de ese límite. Vienen de haber resuelto ese límite. Alguien se puso en algún momento a resolver ese límite. Pero para no tener que resolver un límite cada vez que tenemos que derivar, imagínense lo horrible que hubiese sido su vida si hubieran tenido que hacer eso en toda matemática. Surgieron las reglas de derivación, que son reglas más sencillas, mnemotécnicas casi, para, a partir de la expresión de una función, hallar la de su derivada, de su función derivada, y después a partir de ahí hallar la derivada. Con las derivadas parciales pasa lo mismo. Uno puede, en vez de aplicar el límite que hicimos antes, con el punto móvil y el punto fijo, y calcular cada una de las derivadas parciales, lo que plantea es, por una sola vez, plantea la derivada con un punto genérico, con el x0 y 0, y encuentra una expresión que le sirva para cualquier punto. ¿Bien? Entonces, fíjense, para este caso que usamos antes, si en vez de usar el punto 1, 2, como hicimos antes, usamos un punto genérico, x0 y 0, hacemos lo mismo, reemplazamos, cancelamos todo lo que aparece acá, nos queda un límite indeterminado,
trabajamos algebraicamente, rompemos la indeterminación, nos queda como resultado menos 2x0. Bien, entonces me quedo con esta parte y con esta parte. Eso nos está diciendo que si a este campo escalar lo queremos derivar con respecto a x en cualquier punto, el resultado siempre nos va a dar menos 2 veces la primera coordenada del punto. Bien, entonces, si yo, cuando obtuve este resultado, lo que quiero hacer es buscar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 4, 9, en vez de tener que volver a aplicar todo este límite, que digo, me va a dar menos 2 veces el x del punto, o sea, me va a dar menos 2 veces 4, o sea, menos 8. Punto. Y me ahorro de hacer todo este límite. Bien. Eso es lo que está escrito acá, o lo que está expresado aquí. La derivada parcial del campo f con respecto a x es, para cualquier punto, es menos 2 veces la primera coordenada del punto. Y de hecho, fíjense que lo que yo obtuve acá es el campo derivada. Así como acá existía la función derivada, que para una cierta función yo hallaba otra función que me asignaba su derivada, también pasa lo mismo con las derivadas parciales. Para el campo f encontré otro campo escalar que puede depender de x y de y. Acá solo depende de x, pero también podría depender de y. Bien, que lo que me hace es, para cada punto, asignar el valor de su derivada. Bien. Y eso sale de hacer esto, hacer un límite, en vez de con un punto fijo específico, con un punto genérico. Y ahora, ustedes me dirán, ok, pero yo este 3x cuadrado no lo hice así. O sea, ustedes este 3x cuadrado no lo encontraron aplicando definición de derivada sobre x cubo, sino lo que aplicaron fueron reglas de derivación. Existen reglas de derivación para los campos escalares. Es decir, si yo conozco la ley del campo original y quiero calcular su derivada parcial con respecto a x, ¿puedo hallarla sin necesidad de aplicar la definición, aplicar el límite y hacer toda esta cosa? La respuesta es, por suerte y afortunadamente, sí. Y es muy sencillo de hacer. Y es, de hecho, cuando uno lo piensa, hiperlógico. ¿Cómo se hace? Si yo tengo que encontrar la derivada parcial de f con respecto a x, lo que estoy queriendo calcular es cómo varía este campo con respecto a x cuando y es constante. Bien, cuando y no varía. Entonces, ¿qué hago? Lo pienso como una función, lo mismo que hicimos en el ejemplo de San Justo. Lo pienso como una función escalar con la y constante, es decir, que solo dependa de x, y derivo esa función escalar. Bien, lo voy a hacer. Es lo que está aquí. Este campo escalar, ahora lo pienso así. Ustedes dirán, lo mismo, escribiste lo mismo. No. Acá, y varía, ¿no? Acá en esta expresión, que es la ley del campo escalar, considero que las dos variables independientes varían. Ahora, para derivar parcialmente con respecto a x, lo pienso con la y fija. O sea, esta y0 ahora no va a ser una variable para mí. Ahora va a ser una constante. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, voy a tener 5 menos 1/2 y 0 al cuadrado. Todo esto para mí es una constante. Lo único que varía, lo único que es variable es menos x cuadrado, porque la x sí puede variar. Entonces, ahora si yo tengo que derivar esto, puedo aplicar las reglas de derivación que conozco, porque es una función escalar, solamente depende de x. Entonces, si yo tengo que derivar esta expresión, ¿bien? ¿Cuál sería la derivada? ¿Cuál sería la derivada de una función de forma x menos k, que es una constante, que es toda esta cosa, menos x cuadrado? Si yo tuviera que derivar esto, bien, le voy a sacar esto igual porque está mal puesto. Si yo tuviera que derivar esta expresión, ¿cuál sería la derivada? Menos 2x.
menos 2x. La derivada de 5 es 0. La derivada de menos k, más allá que ahí esté y, no importa. Todo esto es constante también, porque la única que varía es x, y esto no depende de x. Entonces la derivada de menos k también es 0. Y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Punto. Encontré la derivada parcial al toque. Considero una constante, derivo la expresión considerando esa variable constante y me da el resultado, una expresión para la derivada parcial. Bien, al toque, 5 segundos. ¿Planteé un límite? Ni cerca estuve de plantear un límite. Bien, ahí lo tienen escrito con colorcitos. 5 y esto son constantes. Entonces lo expreso, lo puse con color violeta. Menos x cuadrado no es constante, realmente es variable. Entonces lo dejo como variable. Derivo esto, me da 0. Derivo esto, me da menos 2x. Listo, la derivada parcial va a ser menos 2x. Rápidamente, ¿cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? ¿Cómo harían eso? A ver, los escucho. ¿Cuál, profe? Derivada parcial de esto, pero con respecto a y. Quedaría ahí solo. Casi. Menos i. Bien. ¿Cómo hicieron? Y bajé el 2 y multipliqué por menos 1/2 y queda menos 1. Bien. ¿Y todo esto? Esto es una constante. O sea, 5 y k. Bien. 5 es una constante. O sea, estamos derivando con respecto a y. 5 con respecto a y es una constante. Menos x cuadrado con respecto a y es una constante. Esto no está variando con respecto a y. Entonces, si lo derivo con respecto a y, también me da 0 esa derivada. El único término que tengo que derivar es este, que es el único que varía con respecto a y. Y para esto aplico reglas de derivación. Hago menos 1/2 por la derivada de y cuadrado, que es 2y. Eso me da menos y. 3 segundos me llevó resolver esa derivada. A eso se le llama regla de cálculo de derivadas parciales. Entonces, si queremos hallar la ley del campo, que va a ser la derivada parcial de f con respecto a x, consideramos a la variable y como una constante en la ley y derivamos en función de x. Y viceversa para la otra. Entonces, podemos aplicar las reglas de derivación que conocimos en Matemática 1 para derivar parcialmente campos escalares. Obviamente, si yo quiero hacer otra derivada direccional donde ambas varían, donde x y y varían las dos, bueno, perdí. No puedo usar esta regla de cálculo porque ahí no puedo fijar una constante. ¿Bien? Pero para las derivadas parciales esto funciona. Joya. Bien. Acá les puse, no me voy a detener, lo tienen en el video explicativo. Véanlo, practiquen, van a practicar un montón esto en tarea de aula. Un caso un poquito más difícil. Bien, al otro estaban sumando, entonces ahí podíamos, como bueno, separar lo que depende de x, lo que depende de y, que es constante, se me hacía 0 la derivada. Esto se puede complicar un poquito, pero la forma de pensarlo es lo mismo. Bien, por ejemplo, acá teníamos este campo, 2 por x por y cuadrado. Si hago la derivada parcial con respecto a x, el factor y cuadrado lo considero constante, es decir, todo esto para mí es una constante, mientras que x es variable. O sea, yo esto lo pienso como k por x. Y la derivada de k por x con respecto a x es k, o sea, 2y cuadrado. Bien, ya lo tienen para verlo, para analizarlo. No me voy a detener mucho en eso. Entonces, volviendo, esto también lo veré un poquito rapidín, volviendo a nuestro caso, ustedes me habían preguntado, bueno, yo puedo calcular, puedo sacar una conclusión sobre cómo varía la temperatura en diferentes puntos de este rectángulo, pero no solo en San Justo, sino en cualquier punto. Puedo deducir si la temperatura siempre aumenta hacia el norte y siempre aumenta hacia el este. Entonces la respuesta es sí. Lo único que tendría que calcular serían las derivadas parciales.
Por ejemplo, si quiero ver qué pasa si me muevo hacia el este, calculo la derivada parcial con respecto a x. ¿Por qué? Porque si se mueve hacia el este, estoy suponiendo que x varía, mientras que y no. Es decir, no me muevo ni al norte ni al sur. Entonces lo que tendría que calcular es esa derivada parcial. ¿Cómo hago? Como vimos recién. X varía, y se mantiene constante, entonces esto lo voy a pensar como más k, y derivo esta expresión. ¿Bien? Un poco más difícil que las anteriores, sí, pero es algo que ustedes ya saben hacer. Es la derivada de 13.500 sobre constante menos 0,001 x cuadrado, y eso lo tengo que derivar como derivaban funciones en matemática 1. Bien, si lo resuelven, les va a dar este resultado. Les queda de tarea llegar hasta ese punto. Bien, entonces, les da ese resultado. Si ustedes querían calcular la derivada si nos movíamos hacia el este en San Justo, lo único que tenían que hacer era a este resultado que obtuvieron acá, reemplazar en el 100, que serían las coordenadas de San Justo, les da 0,005. Lo mismo que vimos antes. Ahora, si lo hacen con respecto a y, es decir, moviéndose hacia el norte, sin movernos hacia el este o al oeste, obtienen este resultado. También se los dejo para que lo hagan ustedes. En este caso, x tenemos que considerar la constante. Bien, todo este término se vuelve constante y derivo solamente con respecto a y. Si reemplazo en el 100 me da 0,025. Bien, lo mismo que obtuvimos antes, pero ahora usando las derivadas parciales que aprendimos a usar. Y lo que podemos ver es si siempre la derivada parcial con respecto a y, es decir, moviéndonos hacia el norte, siempre nos da mayor que la derivada parcial moviéndonos hacia el este, es decir, la derivada parcial con respecto a x. Nosotros vimos que en San Justo eso pasaba, nos daba 0,025 y 0,05. Ahora, ¿para todos los puntos del rectángulo va a pasar eso? Entonces lo que podemos ver, lo que podemos plantear es esta desigualdad. Acá lo que tenemos es la derivada parcial con respecto a y que encontramos recién y la derivada con respecto a x que encontramos recién. Y lo que tenemos que ver es si esta es siempre mayor que esta. Si se fijan, esas dos expresiones tienen el mismo denominador, que es positivo, de hecho, en ese denominador. Entonces, como no varían en el denominador, lo único que puede generar variación y que yo tendría que analizar sería el numerador. Bien. Entonces, tendría que fijarme si siempre 13.500 es mayor que 27x. Una papa esa inecuación, paso el 27 dividiendo, y me queda que eso pasa siempre y cuando x sea menor que 500. Y fíjense que para nuestro rectángulo, x siempre es menor que 500. Entonces, en definitiva, en cualquier ubicación sobre la región que nosotros estamos estudiando, la temperatura crece más rápidamente hacia el norte que hacia el este. Siempre la derivada parcial con respecto a y, para cualquiera de estos puntos, es mayor que la derivada parcial con respecto a x. Entonces, lo que nos permiten hacer las derivadas parciales no es solamente encontrar estos numeritos, el 0,005, el 0,025, que los pudimos encontrar nosotros sin saber el concepto de derivación parcial, sino que también nos permite sacar conclusiones generales sobre todos los puntos, sobre el comportamiento general de todo el campo en todo nuestro dominio. Bien, ahora, hasta acá nosotros estuvimos analizando que nos movíamos hacia el este, bien, o hacia el oeste, que sería el opuesto del comportamiento, o hacia el norte, bien, o hacia el sur, que sería opuesto al comportamiento. Es decir, básicamente estamos analizando el movimiento en uno solo de los ejes, oeste-este o sur-norte. Pero si seguimos la ruta 11, por ejemplo, nos estaríamos moviendo de San Justo para allá, ¿no? Ahora, si nos movemos para allá, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Ustedes qué dicen? ¿Crecería la temperatura para ahí o decrecería en esta dirección? Crecería. Sí, ¿cómo saben? ¿Cómo suponen, mejor dicho?
¿O por qué lo supongo? Porque crece de sur a norte y de oeste a este. Bien. O sea, como este vector de dirección va hacia el este y hacia el norte, o sea, va hacia el noreste, y en tanto al este y al norte la temperatura crecía, se supone que para allá también crece. ¿De acuerdo? Ahora, ¿crece más rápido, menos rápido o igual que para estos casos? O sea, ¿se acuerdan que esta daba 0,005? Esta 0,025. Esta estaría, ¿es menor a 0,005? ¿Está entre ellos o es mayor a 0,025? Tendría que ser mayor porque no sería como la suma de esos dos vectores. Interesante. ¿Lo podemos asegurar? No. Hasta lo que sabemos hasta ahora, no. Bien, podemos proponerlo. Bien, como está ahí en el medio entre estos dos, podría ser la combinación de los dos. Así que sería como mayor a ambos. Otros me pueden decir, pero si está en el medio de los dos, para mí es un promedio. Entonces estaría entre los dos. Bien, no sabemos. Y esto no lo podemos calcular como una derivada parcial, porque fíjense que si me muevo para allá, está variando x y también está variando y. Entonces ahí no puedo fijar una de las dos y no puedo aplicar las reglas de cálculo, ni la definición de derivada parcial, ni nada. Por otro lado, ¿existe alguna dirección de las infinitas que hay? Es decir, si me muevo hacia allá, si me muevo hacia allá, si me muevo hacia allá. ¿Alguna de estas direcciones es para la que la variación de temperatura, la velocidad a la que cambia la temperatura es máxima? Es decir, puedo encontrar la dirección y el sentido en la que tengo que desplazarme desde San Justo para que la temperatura crezca lo más rápidamente posible. Quizás es hacia el norte. Ya sabemos que hacia el este no es, porque el norte es más grande, ¿no? ¿Es la más grande de todas? ¿O existirá otra dirección más grande todavía que ese 0,025? Bien, bueno, para eso no tenemos todavía las herramientas. Para eso lo que vamos a necesitar es definir y trabajar con derivación, bien, pues estamos trabajando con velocidades todavía, pero ya con una derivación en cualquier dirección, permitiendo que tanto las x como las y varíen. Es decir, tenemos que relacionarnos con las derivadas direccionales propiamente dichas, ya no solo con las parciales. Bien, y eso es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene. Bueno, y estos son derivadas del segundo orden que lo van a ver en tarea de aula, no me voy a meter con esto. Y empieza la derivada direccional. Punto. Todo lo que tenía para contarles hoy. ¿Quedó alguna duda con esto? Básicamente voy a hacer esto siempre porque me parece útil. Recapitulación de conceptos clave. ¿Podemos derivar campos escalares? Sí. Podemos. ¿Es análogo a la derivación de funciones escalares? Sí. La similitud es la definición de derivada, la idea de derivada es la misma. Límite del cociente incremental, es decir, delta de las variables dependientes sobre delta de las variables independientes, cuando este delta de variables independientes tiende a cero. Eso es análogo. ¿Qué no es análogo? Que en el caso de las funciones escalares nos acercábamos desde el x móvil al x fijo en una única dirección, mientras que acá tenemos infinitas direcciones. Entonces, ahí tenemos una diferencia. Estamos hablando de derivadas direccionales. Hay diferentes formas de hacer esto. La primera división es acercarnos rectilíneamente, siguiendo un segmentito recto, o no rectilíneamente. Ese segundo caso no lo analizamos. Solamente el caso en que nos acercamos de manera rectilínea. De esa manera rectilínea podíamos acercarnos de dos maneras. Manteniendo fija una variable y permitiendo que la otra varíe, o variando las dos al mismo tiempo. El primer caso llamábamos derivadas parciales, el segundo derivadas direccionales propiamente dichas, más allá que las primeras también son direccionales. Hoy vimos las parciales. El hecho de poder mantener una fija y la otra variable nos permitía hacer varias cosas. Lo primero y principal es definir la derivada parcial usando una definición análoga a las derivadas de funciones escalares. Y además utilizar las reglas de derivación. Pensábamos una de las variables como una constante y derivábamos con respecto a la otra como si fuese
una función escalar. Entonces tenemos formas sencillas de derivar campos escalares, de hacer derivadas parciales, usando reglas que ya conocemos. ¿Cómo interpretamos ese numerito que obtenemos? Geométricamente, como la pendiente de una recta tangente a la traza en el punto de interés, cuando trabajamos en el plano correspondiente a el valor fijo de la variable fija. Y si lo interpretamos desde una perspectiva extra matemática, física, como quieren llamarlo, lo podemos pensar como una razón de cambio o como una velocidad de la variable dependiente ante el cambio unitario de la variable independiente que varía. Punto. Todo lo que vimos hoy. Básicamente nos permiten las derivadas parciales analizar este comportamiento de crecimiento de las funciones, de los campos escalares, en todos los puntos de su dominio y encontrar tendencias. Bien, 2 minutos. Resumen de una clase de 1 hora y media en 2 minutos. Ahora sí, ¿dudas? O si no, aprovechemos este ratito que nos queda si tienen alguna pregunta para hacerme sobre el parcial. Yo te quería hacer una pregunta de